Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad me tiene con el corazón en un puño y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente aquí en Italia y por supuesto, también en Latinoamérica. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Su fama es innegable, sus fans son miles y su atractivo, bueno, eso es algo que no se puede discutir. Pero hoy, la noticia no es sobre su último proyecto romántico o su físico escultural. Hoy la noticia es seria, muy seria, y tiene que ver con un problema legal que lo está metiendo en un lío considerable. Vamos a desgranar qué está pasando, por qué y qué significa todo esto para el futuro del querido Can. Si les interesa este tipo de noticias, si son fans de Can o simplemente curiosos por los entresijos del mundo de la fama, quédense conmigo. Y oigan, antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Empezamos! Pues bien, la noticia ha saltado como una bomba en los medios y las redes sociales. Can Yaman, el actor turco que se ha convertido en un auténtico ídolo de masas, especialmente aquí en Italia donde ha residido durante un tiempo y ha participado en proyectos muy sonados, se enfrenta a un grave problema legal que podría llevarlo nada más y nada menos que a la cárcel. Sí, han oído bien. Parece de película, ¿verdad? Pero lamentablemente esto es la vida real y el asunto es bastante delicado, con ramificaciones que van más allá de lo meramente mediático y que podrían impactar profundamente su carrera profesional y su reputación a nivel internacional. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y ponernos en contexto. El problema legal surge a raíz de una denuncia interpuesta por una expareja de Can Yaman. Se trata de una creadora de contenido, una influencer que en su momento mantuvo una relación con el actor. Según se ha reportado en diversos medios italianos, y la información parece ser bastante sólida, la denuncia se centra en acusaciones de agresiones y amenazas. Estos son términos muy duros y es importante recalcar que hasta que no haya una sentencia firme, Can Yaman es inocente, amparado por la presunción de inocencia, un pilar fundamental de nuestro sistema judicial. Sin embargo, el proceso legal ya está en marcha y las implicaciones son significativas, movilizando a la Fiscalía y marcando un punto de inflexión en la percepción pública del actor. La denuncia, como les decía, se basa en supuestos hechos ocurridos durante su relación. La creadora de contenido ha relatado, en detalle, experiencias que describen un ambiente de supuesta violencia y coacción. Los detalles específicos de la denuncia no son públicos en su totalidad, ya que la privacidad es un factor importante en este tipo de investigaciones, pero se habla de episodios de celos enfermizos, control y, en última instancia, de una agresión física. Esto es algo que por supuesto nos impacta a todos porque choca con la imagen pública que muchos tenemos de Can Yaman, percibido como un hombre carismático y encantador, una imagen construida a base de sus papeles en producciones televisivas y su activa presencia en redes sociales. La dicotomía entre esa imagen idealizada y las serias acusaciones vertidas es precisamente lo que ha generado tal revuelo. El proceso legal en Italia es riguroso, y cuando una denuncia de este tipo llega a la Fiscalía, se toman muy en serio. En este caso, la Fiscalía de Roma ha estado investigando a fondo las acusaciones y tras recabar pruebas y testimonios, ha decidido llevar el caso a juicio. Esto significa que el actor turco deberá comparecer ante un tribunal para defenderse de estas graves acusaciones. La petición por parte de la Fiscalía es de 1 año y 2 meses de prisión. Es una pena de privación de libertad, y aunque no es una condena firme, es un paso muy importante en el proceso y pone al actor en una situación muy comprometida. La solicitud de pena por parte de la Fiscalía indica que tras la investigación inicial, consideran que hay indicios suficientes para sostener las acusaciones en un juicio. Las reacciones no se han hecho esperar y han sido polarizadas, como suele ocurrir en casos que involucran a figuras públicas de gran renombre. Por un lado, los fans más acérrimos de Can Yaman han salido en su defensa en redes sociales, muchos argumentando que se trata de una persecución mediática o de una estrategia para dañar su imagen, quizás motivada por envidia o interés. Es natural que sus seguidores quieran protegerlo, ya que muchos lo ven como un ídolo y se identifican con él. Sin embargo, también es fundamental recordar la gravedad de las acusaciones y la importancia de respetar el proceso judicial, permitiendo que sea la justicia la que dictamine los hechos. Por otro lado,
Hay quienes ven en esta situación una oportunidad para que se haga justicia si las acusaciones son ciertas, y para que se ponga de manifiesto que nadie, por muy famoso que sea, está por encima de la ley. Esta dualidad de opiniones refleja la complejidad de la situación y el impacto que tiene en la opinión pública. Lo que está claro es que esta situación genera muchísima incertidumbre. ¿Qué pasará con la carrera de Can Yaman si es declarado culpable? Italia ha sido uno de sus principales escenarios profesionales en los últimos años, y su popularidad aquí es enorme. Proyectos como Deidreamer y Viola come il mare, producciones que lo han catapultado a la fama internacional, especialmente en Europa y Latinoamérica, demuestran la gran apuesta de las productoras italianas por su talento. Una condena, o incluso el simple hecho de estar inmerso en un proceso judicial de esta magnitud, podría afectar seriamente su imagen y, por ende, sus oportunidades laborales. Las compañías de producción y los patrocinadores suelen ser muy cautelosos en estos casos, y prefieren evitar cualquier tipo de controversia que pueda dañar su propia imagen o la de sus marcas. La imagen de un actor es un activo muy valioso, y este tipo de escándalos pueden devaluarla considerablemente, haciendo que las decisiones de inversión y contratación sean más restrictivas. Además, hay que considerar el impacto emocional y personal para el propio actor. Enfrentar acusaciones tan serias, lidiar con la presión mediática constante y someterse a un proceso judicial, que en Italia puede ser particularmente largo y complejo, debe ser increíblemente estresante. Imaginemos por un momento estar en su piel, con miles de ojos puestos en ti, juzgándote antes de que haya una sentencia, con rumores circulando a la velocidad de la luz y con tu vida personal expuesta al escrutinio público. Es una situación muy difícil para cualquiera, incluso para alguien acostumbrado a la fama. La salud mental y el bienestar emocional son aspectos cruciales que a menudo se pasan por alto en estas narrativas mediáticas, pero que son fundamentales para el individuo. La defensa de Can Yaman, por su parte, ha intentado minimizar la situación, calificándola de un simple desacuerdo entre expareja que ha sido magnificado, quizás por intereses ajenos. Han emitido comunicados asegurando que el actor colaborará plenamente con la justicia y que confían en que la verdad saldrá a la luz, demostrando su inocencia. Es lo habitual en estos casos, la defensa busca desestimar las acusaciones o presentarlas como malentendidos o exageraciones, mientras que la acusación intenta probar la culpabilidad basándose en las pruebas presentadas. La estrategia legal será crucial para el desarrollo del juicio, y el equipo de abogados de Yaman tendrá un papel fundamental en la construcción de su defensa. Es importante mencionar que este no es el primer indicio de que la relación con esta expareja no terminó en los mejores términos. Ya antes habían existido rumores y declaraciones cruzadas en los medios, aunque nada tan formal y grave como una denuncia penal. Aparentemente los hechos que llevaron a la denuncia se habrían producido tras la ruptura de la relación, en un contexto de supuesta dificultad para aceptar el fin de la misma, lo que habría desencadenado los eventos que ahora son objeto de investigación judicial. La ruptura de relaciones sentimentales, especialmente entre figuras públicas, a menudo genera tensiones y puede derivar en disputas, pero cuando éstas escalan a acusaciones de esta índole, entran en el terreno de lo legal. En Italia, los procesos judiciales pueden ser largos y complejos, lo que añade una capa adicional de incertidumbre. Si bien la Fiscalía ha solicitado 1 año y 2 meses de prisión, el tribunal deberá evaluar todas las pruebas, escuchar a los testigos, considerar los argumentos de la defensa y la acusación, y deliberar antes de emitir una sentencia. La sentencia podría ser una condena, una absolución, o incluso una pena sustitutiva, dependiendo de la gravedad de los hechos probados y de la legislación vigente. Hay que tener en cuenta que la legislación italiana, al igual que en muchos países, contempla diferentes tipos de penas para delitos de esta naturaleza, y la pena de cárcel no es la única opción. Podrían considerarse penas alternativas, multas, o incluso la suspensión condicional de la pena, si las circunstancias lo permiten y si la culpabilidad fuera probada. La pregunta que muchos se hacen es, ¿Can Yaman ya ha estado en Italia para declarar? Sí, se sabe que ha comparecido ante la justicia italiana en relación con esta denuncia. Esto demuestra que el proceso está avanzado y que las autoridades se lo están tomando muy en serio. Su presencia en Italia, su arraigo profesional y personal en el país, hace que este asunto sea particularmente relevante para el contexto mediático italiano, donde su popularidad es excepcionalmente alta. Que haya acudido a declarar voluntariamente o requerido por la justicia subraya la seriedad con la que se está abordando el caso.
Para nosotros como espectadores y seguidores del mundo del espectáculo, este tipo de noticias nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las apariencias glamurosas, los famosos son personas con sus propias vidas, sus propias complejas relaciones y sus propios problemas. Nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la presunción de inocencia, la importancia de no emitir juicios precipitados y a entender que las celebridades también son susceptibles de enfrentar situaciones adversas en sus vidas privadas. Es un recordatorio de la dualidad entre la persona pública y la persona privada, y cómo a veces estas esferas colisionan de forma dramática. Lo que sí podemos hacer es seguir atentos al desarrollo de este caso. La justicia italiana hará su trabajo y nosotros podremos informarnos a través de los canales oficiales y de los medios de comunicación fiables. Es fundamental basar nuestra comprensión en hechos contrastados y no en rumores o especulaciones, que abundan en el mundo de la farándula y que pueden distorsionar la realidad de los hechos. Mantener la objetividad y la prudencia es clave en estos momentos. En resumen, la situación de Can Yaman en Italia es delicada. Se enfrenta a una acusación grave de agresión y amenazas por parte de una expareja, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar una pena de prisión. El proceso judicial está en marcha y la defensa del actor confía en demostrar su inocencia. Las implicaciones para su carrera y su vida personal son significativas, y el desenlace de este caso podría marcar un antes y un después en su trayectoria. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla todo, confiando en que la justicia actúe con imparcialidad y que la verdad prevalezca, sea cual sea. Este caso pone de manifiesto los desafíos y las responsabilidades que conlleva la fama, y cómo los aspectos más privados de la vida pueden llegar a tener repercusiones públicas y legales de gran calado. Y hasta aquí, mis queridos amigos, la noticia de hoy. Espero que este recorrido por este complicado asunto les haya resultado interesante y les haya aportado una visión más clara de lo que está sucediendo. Es una historia que sin duda seguirá dando que hablar y que mantendrá a muchos expectantes. Les invito a que con respeto y reflexión, compartan sus opiniones en la sección de comentarios de este vídeo. ¿Qué les parece esta situación? ¿Creen que Can Yaman saldrá airoso? Me encantaría leer sus puntos de vista, debatir de forma constructiva y entender diferentes perspectivas. Y por supuesto, si les ha gustado este contenido y lo han encontrado útil, no olviden regalarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estemos informados. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos anima a seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más interesantes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.